Bien, entonces estábamos viendo sobre la tolerancia dimensional de la que nos dice la norma ISO 286, ¿no? GPS, ¿no? Graphic, las normas de estandarización de productos, ¿no? Graphic Product Standardization. Bien, la primera, lo que nos saca la primera subdivisión de los diámetros para tenerlos en grupos, ¿no? Grupos dimensionales de diámetros de 1 a 500, ¿no? Primero saca una serie de 13 agrupaciones, ¿no? Después, para calcular la tolerancia debemos tomar en cuenta la precisión, ¿no? Entonces, la precisión o calidad IT, ¿no? La calidad IT normalmente, entonces, ¿qué decimos? Utilizamos para calcular la tolerancia. Cuando el número es menor, tiene mucha mayor precisión, ¿no? El IT 1, 0 son las precisiones más elevadas que son para patrones de medida, ¿no? Y las piezas que se han de ensamblar, de las que nos interesan, están a partir de la IT4, 5, 11 hasta la 12, ¿no? Entonces, eso depende de la funcionalidad de una pieza. Y por último, la posición de la tolerancia, ¿no? Estos postulados de la norma ISO. Entonces nos habla de la posición de la tolerancia, siempre hablando respecto a una línea de referencia o que nosotros también llamamos cota nominal, ¿no? Cota o medida nominal, vamos a usar ese término como que sean iguales. Aquí tenemos entonces la posición de la zona de tolerancia. Tenemos la línea 0, donde nosotros hemos representado, se tiene representado con estas líneas achuradas la tolerancia, ¿no? Esta es la línea 0, si nosotros decimos que esta es la línea del eje, este es el eje, aquí es la cota nominal, aquí, cota nominal, aquí. Entonces por aquí encima está la tolerancia, ¿no? Entonces decimos una desviación inferior, una desviación superior respecto a la medida nominal, ¿no? A eso denominamos entonces la tolerancia, aquí esa diferencia, desviación superior menos la desviación inferior, la tolerancia. Para este caso tenemos la tolerancia por encima de la línea 0, ¿no? Entonces tiene un valor mayor a la cuota nominal. Después la tolerancia puede estar dentro de la línea 0. Viene una desviación superior positiva y una desviación inferior negativa, y esa diferencia es la tolerancia, ¿no? Entonces, en este caso, para eje, ¿no? Se está representando con una letra minúscula. La letra T también minúscula, representamos con la tolerancia, en este caso, que está dentro de la línea 0. Y también la tolerancia puede estar por debajo de la línea 0, es decir, tener un valor menor que la dimensión o cota nominal. Esto es importante entonces que nos habla las normas ISO 286 sobre la posición de la tolerancia respecto a una línea 0, ¿no? Bien, entonces nosotros expresamos la posición de la tolerancia, puede estar designada por las letras, ¿no? A la Z, ¿no? Para agujeros. Y para ejes con las letras minúsculas. Bien. El número representa el grado de tolerancia normalizado, ¿no? O calidad IT que hemos explicado, la calidad IT. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la medida de la tolerancia, entonces se designa el diámetro, aquí en este caso 38, H representa para agujero, la posición de la tolerancia, y 7 la calidad IT 7. Este es G para E. Y 6 es la calidad IT del eje, ¿no? Aquí tenemos esta gráfica donde nos muestra la posición de la tolerancia. La calidad, la letra A para agujeros mayúscula nos representa una mayor tolerancia o una mayor desviación, la mayor desviación respecto a la línea C. Y este es nuestro agujero, aquí nuestra dimensión nominal, ¿sí? O cota nominal, entonces siempre va a tener una mayor desviación. Y nosotros obtenemos la desviación inferior, que lo vamos a obtener por tablas, esa desviación inferior. Aquí tenemos el 0, ¿no? La letra H justamente es el 0. Y esta otra JS contienen está dentro de la línea 0 también. Y los demás están por debajo de la línea 0, ¿no? Entonces, estos son las
posiciones de la tolerancia según la letra que tengan, ¿no? Por debajo, entonces, nosotros en la tabla vamos a leer este valor. La desviación superior. Para este caso. Aquí la desviación inferior, el valor de la tabla que vamos a ver. Y lo mismo vendría a ser para los ejes también, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí, para ejes, tenemos la letra A minúscula por debajo. La letra H es el 0 también, en este caso para ejes, ¿no? ¿Y qué leemos de tablas? Esta desviación o diferencia inferior. Ese valor es el que sumamos la tolerancia y obtenemos la desviación inferior, ¿no? Esta es superior, leemos de tabla. Y cuando está por encima de la línea 0, lo que leemos en tablas es la desviación inferior. Desviación inferior siempre respecto a la línea 0 que estamos tomando en cuenta. Bien, entonces de esa manera se expresa la calidad de tolerancia, la posición y la medida nominal. Bien, dentro de los ajustes de una pieza que va a ser ensamblada con otra, hablamos nosotros de agujeros y ejes. Bien, entonces, en el diseño de máquinas, entonces nosotros podemos tener un agujero en este caso y voy a fabricar un eje, ¿no? Yo ya tendré que determinar según las medidas o los requerimientos del fabricante la posición de la tolerancia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un ajuste entre el agujero y el eje. A eso, entonces, vamos a definir como la diferencia entre las medidas antes del montaje, ¿no? De las dos piezas que se van a ensamblar, ¿no? La diferencia entre esas medidas. Entonces, nosotros decimos la medida del eje del agujero menos el eje, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos el ajuste. Bueno, entonces nosotros podemos ver, decimos antes del montaje, porque nosotros damos un valor de tolerancia siempre en el plano de fabricación, ¿no? Y esa diferencia entre las medidas de las dos piezas es lo que denominamos el ajuste. Ajuste con juego. ¿Qué llamamos entonces? Bien. El ajuste asegura siempre el juego entre el agujero y el eje, ¿no? Es decir, un ajuste que la medida máxima del agujero es superior o igual a la medida del eje, ¿no? Entonces, aquí tenemos un agujero representado y esta medida es superior a la del eje. A eso es un ajuste con juego, ¿ya? Entonces, el juego, ¿cómo vamos a determinar este juego? ¿Ya? Aquí está este valor pequeñito, es la diferencia entre las medidas del agujero y del eje, cuando esta es positiva, ¿no? Lo contrario, si fuese negativa esta diferencia, ya es un apriete, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo el juego, el ajuste con juego. Medida mayor del agujero y una medida menor del eje, ¿no? En sus diámetros. Ese es el ajuste con juego. Ajuste con apriete. Aquí tenemos una imagen donde se ve también un agujero y un eje, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay un apriete o aprieto, también se utiliza el término cuando se va a ensamblar el agujero y el eje y tenemos que la medida máxima del agujero es menor a la del eje. Es decir, que este agujero va a tener una medida menor y el eje una medida mayor. Entonces, hay un aprieto. ¿Sí? El valor absoluto, vamos a denominar en este caso el valor absoluto entre la medida, de la diferencia entre estas medidas, ¿no? Antes de ensamblar, y esta diferencia es negativa, diferencia del agujero menos la del eje, ¿no? Eso es entonces el aprieto, nosotros denominamos a eso. El diámetro del eje mayor al agujero. Bien, aquí como para poder interpretar lo que hemos visto, vamos a suponer que tengo aquí un agujero, se denomina agujero único, y vamos a requerir fabricar ejes y nosotros vamos a determinar si es con apriete
o con juego. Nosotros podemos ver la zona de la posición de la tolerancia, en este caso, la mayor tolerancia o el mayor desviación de la tolerancia es la letra A para el eje. Vamos a buscar un eje. Entonces, nosotros podemos fabricar con A hasta la letra G. Vamos a fabricar un eje con juego. Aquí estamos, la línea de referencia llamamos, o la línea C. Esta es la línea de referencia donde tenemos la cota nominal que denominamos para el agujero. Y para el eje también diremos, aquí tenemos su medida máxima y su cota mínima. Entonces esa diferencia la tolerancia que podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Para cada letra su tolerancia. Y además su desviación inferior del eje, siempre hablando respecto a una línea de referencia. Esa línea de referencia es esta, ¿no? La línea C. Bien, entonces, si está de la letra A a la G, vamos a tener un ajuste con juego. Eso es lo que nos interesa determinar, si hay ajuste con juego, si está por aquí, por debajo del eje, como diga, o si hay un apriete, el eje tiene una mayor medida que el agujero. Bien, en estos casos, nosotros vamos a ver que si tiene un ajuste con juego, va a poder deslizar fácil y libremente, ¿no? El eje sobre este agujero. Y si tiene una medida con apriete, es decir, a partir de la letra M o N y hasta la letra Z, entonces el eje mayor va a tener que forzar el ensamblaje de esta pieza, es decir, el eje con un diámetro mayor que el agujero para este caso. Bien, entonces eso es lo que denominamos ajuste con juego y con apriete. Y también podemos hablar del ajuste incierto, cuando el ajuste que puede tener un juego con apriete después del ensamblaje, o también puede tener un ajuste con juego. Bien, este es un ajuste incierto, ¿no? Puede tener uno o el otro, y eso podemos verlo después de la fabricación de la pieza. ¿Qué es el juego mínimo y el máximo? Juego mínimo, aquí está el concepto, es la diferencia positiva entre la medida mínima del agujero CM, aquí está, ya siempre respecto a la línea C. Esta es la medida mínima del agujero. El agujero siempre está por encima y el eje está por debajo. Aquí vamos a tomar en cuenta eso. Y la medida máxima del eje, ¿no? Letra minúscula, eje, letra mayúscula, agujero. Agujero, la medida mínima. Aquí, la medida mínima. Y la medida máxima del eje. Ese es el juego mínimo que puede tener esta pieza. El juego mínimo. Ahora, el juego máximo. El juego máximo. El juego máximo entonces se define como la cota o medida máxima aquí del agujero. Agujero máximo aquí. Y del eje la mínima. Aquí del eje, el eje está por la parte de abajo. Entonces es mayor, ¿no? Entonces el juego máximo, ese es el que puede tener después de poder ensamblar la pieza, ¿no? Bien, eso sería respecto a los juegos mínimo y juego máximo